Eh, Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar esta penúltima sesión de nuestro encuentro, en el que vamos a intentar hablar de un tipo de iglesias que normalmente conocemos poco porque no están en el Nuevo Testamento, pero que fueron muy significativas, por lo menos tuvieron mucha literatura en los inicios del cristianismo. Y antes de entrar en la cuestión, quisiera hacer una nota previa para ayudar a entender por qué he tenido interés en hacer esa presentación de las iglesias gnósticas de los primeros siglos del cristianismo. Con lo que hemos ido viendo hasta ahora, supongo que les ha quedado muy claro que el cristianismo fue plural desde sus inicios, como lo era el judaísmo, evidentemente, y como lo sigue siendo ahora el cristianismo. Pero a partir del siglo IV se fue imponiendo el cristianismo que se ha denominado ortodoxo, que es el de la mayoría de las iglesias cristianas, que formularon cuando se encontraron en Nicea el año 325 una lista de aquellos escritos que ellos denominaron normativos, canónicos, que eran como el punto de referencia fundamental de cualquier iglesia, porque los consideraron escritos inspirados por Dios y que tenían la garantía que expresaban de un modo adecuado lo que era lo fundamental para la fe cristiana. Pero no fueron los únicos escritos que había en la época, y algunos incluso fueron escritos que determinados padres de la Iglesia, como Ireneo, por ejemplo, consideraron como equivocados, como escritos que no ayudaban a comprender bien la fe cristiana, pero que hubo muchas iglesias, todas las iglesias eran pequeñas, que sí las consideraron como inspirados, más aún como el punto de referencia fundamental para profundizar en su fe. Por tanto, la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué venció precisamente el cristianismo que está ahora en las grandes iglesias que aceptan el canon como normativo para la fe cristiana y en cambio no se impuso el pensamiento de las otras iglesias? Fíjense que es verdad que cuando uno lee los escritos gnósticos no son fáciles, porque tienen mucho de filosofía y por tanto, obviamente un grupo que no sea elitista difícilmente comprende bien lo que quiere expresar uno de los autores gnósticos. Y además, las grandes iglesias cristianas con Constantino se aliaron con el poder. Y esas iglesias que se aliaron con el poder, evidentemente, intentaron contrarrestar la influencia y el papel que podían tener las otras iglesias. Por tanto, lo que yo hoy quiero ayudar a ver, para que cuando hagamos la última reflexión tengamos una visión más plural, más completa de cómo fueron los comienzos del cristianismo, lo que hoy quiero subrayar es que el cristianismo que hemos visto en el Nuevo Testamento hasta ahora no fue el único cristianismo en la época. Porque hubo lo que se ha denominado generalmente como las grandes iglesias gnósticas. Les he puesto aquí una serie de libros que les pueden ayudar, o de artículos que les pueden ayudar a profundizar, si les interesa un poco más, lo que yo hoy voy a decir. Una de las cosas que sí es clara es que lo que se ha denominado normalmente el gnosticismo, y que fue preparado por la gnosis de la que ya habla Pablo y de la que habla la primera carta a Timoteo, este gnosticismo fue muy plural. El libro aquí que les pongo de Braque, Los gnósticos, es muy claro y les puede ayudar si les interesa y tienen acceso a él a comprender mejor, porque es verdad que el gnosticismo es algo plural, ¿no? El problema es que hasta el siglo XIX prácticamente
desconocíamos todo lo que pensaban los gnósticos de los siglos II y III del cristianismo. Prácticamente los conocíamos solo por las críticas que les hacían los padres de la Iglesia, sobre todo Ireneo, en su libro contra los herejes, pero claro, la presentación de los padres de la Iglesia era una presentación unilateral, porque en el fondo pensaban que eran los que no habían comprendido el cristianismo. Ya se sabe que cuando uno ataca a los adversarios, no necesariamente puede ser siempre muy objetivo. Por tanto, hacia finales del siglo III, un padre de la Iglesia que está influido por el gnosticismo, pero no es gnóstico, como Clemente de Alejandría, subraya que para ellos lo fundamental es, lo esencial, es el conocimiento, un conocimiento más bien especulativo. Él lo formula así: lo que de verdad le preocupa al creyente cristiano gnóstico no es el baño, no es el bautismo solamente, que es el que libera y nos salva, por tanto, sino el conocimiento. ¿Y qué sería lo fundamental que interesa? ¿Qué tipo de conocimiento le interesa verdaderamente a ese grupo de cristianos? La pregunta de quiénes éramos. Estábamos en el pléroma, no estábamos aún en este mundo, y en qué nos hemos convertido, dónde estábamos en el pléroma y en qué lugar hemos sido arrojados. ¿A dónde vamos? Vamos otra vez a la plenitud. Y por tanto, lo que le preocupa, dice el agnóstico, es de que hemos sido rescatados, liberados, y qué es la generación, el nacimiento, y qué es la regeneración, el renacer, porque regresamos otra vez al pleno. Como ven, por tanto, el conocimiento es algo para ellos fundamental. En general, se nota en ellos el influjo de Platón. Por eso verán que la materia, la carne, no la valoran mucho. Y hacen una reinterpretación del Antiguo Testamento que no coincide con la que hacen las grandes iglesias cristianas denominadas ortodoxas, porque tienen una visión negativa del Creador. Y veremos por qué. Problemas del mal les preocupa y piensan que si hay tanto mal en el mundo es porque el Creador no es bueno. Y por tanto, aunque son muy plurales, yo creo que ellos tienen un aire de familia que hace que podamos hablar de ellas de un modo general para comprender un poco qué tipo de cristianismo representan. Y a cabo también el existencialismo o el marxismo son muy plurales, pero hay como un aire de familia que ayuda a ver que tienen algo en común. Pues eso pasa también en el gnosticismo, que aunque es plural, en todo caso ayuda a ver mejor el pluralismo cristiano ya en los inicios y, por tanto, es un grupo interesante porque en el fondo, como dice Guerra, eran los intelectuales de su tiempo, pero claro, un poco elitistas, no fáciles de comprender. Por tanto, antes de continuar y entrar ya directamente en el tema, yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Algunos movimientos cristianos actuales estarían en sintonía también con los gnósticos de los primeros siglos? Porque en el fondo la pregunta que nos planteamos tanto entonces como hoy es cómo vemos a Jesús, si de verdad queremos ser cristianos, ¿no? Por tanto, este punto me parece importante y que nos preguntemos si el tipo de cristianismo que aparece en la gnosis y sobre todo en el gnosticismo es realmente un progreso o es una deformación con relación al cristianismo que aparece en el Nuevo Testamento y en las grandes iglesias. Insisto, lo hago eso para preparar la última sesión, para que de verdad nos preguntemos
qué significa hoy ser cristiano, supuesto que hay muchas corrientes gnósticas en el cristianismo que pretenden fomentar un tipo de cristianismo mucho más en sintonía con las religiones orientales y que no insiste tanto en lo que insiste, por ejemplo, la teología de la liberación. Tanto pretendo que tomemos conciencia de que el cristianismo siempre ha sido muy plural. No voy a hablar, aunque sería interesante evidentemente, de lo que se han denominado los evangelios de la infancia, que no son gnósticos. Son muy populares. Por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, ¿no? Que cuenta, en primer lugar, cómo pues cuando nace Jesús, José ha ido a buscar una comadrona, cuando vuelve la comadrona, pues ve que la cueva está llena de luz, entra, el niño ya ha nacido, pero ella duda de que haya nacido virginalmente, esto es lo que le preocupa, entonces pone la mano para constatar si María sigue virgen y se le seca la mano en castigo por lo que ha hecho. Pero entonces Jesús la cura y le devuelve. Como ven, es un tipo de evangelio que tiene otros acentos que los evangelios del nacimiento que encontramos en Mateo y en Lucas. Y tampoco voy a hablar de los evangelios de la infancia del pseudo Mateo, por ejemplo, que aquí en Cataluña son muy populares. Aquí en Navidad, cuando se celebra la Navidad, hay una celebración popular, pastorets, los pastorcillos, que quiere introducir un poco simpáticamente a lo que significa el nacimiento de Jesús, pero que muchas de las cosas que dice muchas veces tienen más que ver con estos evangelios que las iglesias, grandes iglesias, no aceptaron como inspirados que con lo que ellas dicen. Por ejemplo, en estos evangelios se cuenta que Jesús, cuando era niño, hacía pajaritos de barro y soplaba y los pájaros volaban, ¿no? O que estaba jugando con barro y tenía un agua que discurría por los canales que él había construido y que un niño le rompió un poco el canal y entonces se le escapó el agua y Jesús se enfadó y lo dejó seco. Y sus padres tuvieron que irse a quejar a José y lo tuvieron que resucitar. Es otro tipo de cristianismo. Creo que ese hoy no es preocupante y por tanto de ellos evidentemente no voy a hablar. De lo que sí voy a hablar es de los rasgos generales que tienen los textos cristianos no gnósticos. Lo primero que quiero recordar es que están testimoniados en textos antiguos, pero que no se han recogido en el canon del Nuevo Testamento. Pero como les decía, eran textos muy populares en algunos grupos ayer y que hoy podrían volver a ser populares. Pero esos textos en principio son posteriores a los textos canónicos que nos han llegado hasta ahora. Puede que algunas de las tradiciones que recojan sean tradiciones antiguas, porque había tradición oral paralela a la tradición escrita que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero, por lo que parece, los textos más antiguos que encontramos, quizás el Evangelio de Tomás, ya son del siglo II y no del siglo I, como los evangelios canónicos que hemos encontrado, y ya no digamos las cartas de Pablo. El problema que teníamos es que no los conocíamos casi, no se habían encontrado. Pero el año 1946, por tanto no hace tanto, muchos de esos escritos fueron encontrados en Egipto, en Nag Hammadi, y fueron encontrados fundamentalmente en una traducción cóptica. Estos escritos o estos evangelios suelen llamarse apócrifos, significa ocultos, porque contienen revelaciones secretas y algunos consideran que la palabra apócrifo pues significa un evangelio falsificado, que no es el auténtico. Es verdad que el original puede que fueran escritos en griego o en siríaco. Siria era una gran iglesia en aquella época.
pero como les decía, solo fueron encontrados en traducciones cópticas, lo cual presenta una dificultad. ¿Cómo garantizar o saber si la traducción es buena? ¿No? Los latinos decían traductor traditor, ¿no? Traductor es un traidor. Y como se han encontrado, a diferencia de los textos canónicos que se han encontrado en muchísimos manuscritos, como se han encontrado solo en pocos manuscritos, saber si efectivamente el texto que hemos encontrado es una buena traducción y es fiel al original es algo que resulta difícil de saber. Antes de entrar a presentar lo que son todas estas iglesias gnósticas o estos escritos gnósticos que algunas iglesias valoraron mucho, quisiera subrayar que no podemos pensar, por decirlo así, en blanco y negro, como si los canónicos todo fuera bueno y los apócrifos todo fuera malo. Son grises, algunos son más blancos, o si tomamos el blanco como positivo, y otros más negros, porque dependerá de la capacidad que tuvieron sus autores de hacer una auténtica experiencia de Dios y, por tanto, de comunicar bien su fe. Lo que sí es claro es que estos grupos, en los siglos segundo y tercero, que eran grupos cristianos, reaccionaron frente a las tendencias que, como vimos, se iban desarrollando en las iglesias canónicas. Por ejemplo, una cosa negativa que ya vimos nosotros y nosotras encontramos, por ejemplo, a los pastorales, es que cada vez va habiendo una jerarquización mayor de la iglesia. Una jerarquización que a veces resulta excesiva por influjo del modelo de referencia que era la casa patriarcal romana. Eso muchos escritos gnósticos reaccionan frente a esa tendencia, como veremos. También pienso yo que reaccionaron con razón frente a la marginación progresiva de la mujer en la iglesia, porque les pareció con razón que esto era injusto. Y también reaccionaron, si no, no comprenderemos todas sus especulaciones sobre cómo se originó el mundo, lo que significa la creación, reaccionaron contra una respuesta superficial al problema del mal. El problema del mal es terrible. Yo pienso que incluso hoy a los creyentes es, por decirlo así, la asignatura pendiente. Es donde tenemos más dificultades, ¿no? Que el ser humano es libre, ¿no? Que el ser humano es limitado y que por tanto hay mal en el mundo, y ya se comprende. Pero la pregunta que nos podíamos hacer es, ¿pero no podía ser un poco mejor el mundo? Que no lleguemos a cosas como Auschwitz, etcétera. ¿No lo podía Dios, respetando la libertad y aceptando que evidentemente éramos limitados, lograr que no fuera tan desastroso el mundo que nos ha tocado vivir? Eso que nos inquieta a cualquier creyente, evidentemente inquietó a los gnósticos, y eso les llevó a pensar que la creación no era del Dios verdadero, del Dios que no es conocido, sino del creador, que era un Dios secundario, y que a veces ellos identificaban con el Yahvé del Antiguo Testamento y decían que era un Dios malo. Era porque les preocupaba el problema del mal. Y también, pienso yo, reaccionaron contra la sencillez que era propia de los escritos, sobre todo, por ejemplo, los sinópticos, y de la opción por los pobres que encontramos claramente, insisto, sobre todo en los evangelios sinópticos. Porque además, si uno se apuntaba a esa opción por el reino de Dios y a esa denuncia del imperio que vimos en el Apocalipsis, eso complicaba la vida. En cambio, si se hacían más bien especulaciones filosóficas sobre Dios y sobre la realidad más honda que hay en el ser humano, eso no creaba evidentemente ningún conflicto con el Imperio Romano. Les veía como pensadores filosóficos y que no tenían incidencia en la transformación del mundo, como si la tenía, como vimos, por ejemplo, los evangelios sinópticos y sobre todo el de Juan. El de Juan es el que no aparece tan claro, y por eso el evangelio de Juan fue el evangelio preferido de los gnósticos, porque pensaban que daba pie a su
concepción espiritualista de la realidad del mundo. De hecho, esos textos, que son un poco esotéricos, a veces no fáciles de entender, querían consolar al ser humano que se encontraba en medio del mal del mundo, compensaban la dureza de la persecución que sufrían por parte del imperio, y ello no les llevaba a tener que encargarse de la transformación de este mundo lleno de injusticia, y por tanto eso evitaba que fueran perseguidos, ¿no? Por eso, por ejemplo, si la cruz, como consecuencia de la opción de vida que hace Jesús, es fundamental en las grandes iglesias cristianas que hemos visto hasta ahora, en el Evangelio de Judas, que es un evangelio gnóstico, no. La cruz no tiene importancia. Precisamente la cruz es buena porque así se libera del cuerpo, de la materia, que es malo. Y por eso, para el Evangelio de Judas, Judas es el mejor, más inteligente de todos los apóstoles, porque ayuda a Jesús a liberarse del cuerpo, que es malo. Por tanto, ya van viendo que los acentos van siendo distintos según sea un tipo de escrito de las grandes iglesias o un escrito más bien gnóstico. Dicho eso, quisiera mostrarles un poco cuáles serían las características fundamentales. Empezaría con la tipología que propone Maastricht en el libro que les he puesto en la bibliografía del inicio, porque da de una manera resumida unas pinceladas fundamentales de por dónde van los acentos que ponen estas iglesias y lo que se espera de los que forman parte de ella. En esa tipología general de la gnosis, él pone en primer lugar que hay una experiencia de un Dios supremo, situado completamente en el más allá y lejano. No es conocido, no se le puede conocer directamente, es incognoscible en el fondo. Que algo de verdad tiene. Recuerden que hasta los teólogos, cuando decimos algo sobre Dios, reconocemos la importancia de una teología negativa, ¿no? Si Dios es bueno, es verdad, pero decir que es bueno no es todo lo que yo puedo decir de Dios, ¿no? Por eso San Agustín decía, si lo comprendes, no es Dios, Dios siempre es más grande. Esto es un aspecto que evidentemente los gnósticos subrayan aún más. Y por eso introducen otras figuras divinas para explicar cómo Dios se va comunicando, se va escindiendo para que así pueda llegar al final a crear al ser humano. Y así se comprende por qué existe ahora el ser humano. Pero en esa, diríamos, manera como Dios se comunica hasta llegar a la creación del ser humano, se considera que el mundo y la materia, en eso están influidos por Platón, evidentemente, son una creación mala, digna. Y por tanto, la experiencia que determina al gnóstico su manera de considerar la creación lleva a que el gnóstico se siente y se considere como un extraño en este mundo, porque el mundo es malo. Y por eso introducen un Dios creador, Dios asistente que ayuda, en parte descrito simplemente como ignorante y en parte como malvado, que sería en algunos casos el Dios del Antiguo Testamento, que es el responsable de la desgracia de que exista el mundo y la materia, que es lo que no nos deja ser plenamente salvados y liberados. Y por eso, para explicar por qué existe el ser humano, cuentan un drama mitológico en el que dicen que un elemento divino, una chispa de la luz de Dios, cae desde su esfera divina en un mundo malvado y queda como adormecido, como chispa divina, en aquella clase de seres humanos que no son conscientes de que están aprisionados en este mundo material. Y por eso el mito cuenta cómo pueden ser liberados de esa ignorancia, ser despertados de este sueño y así poder volver al mundo de la luz, al mundo del espíritu y liberarse de la materia. Y también forma parte de esa tipología gnóstica
el conocimiento sobre este estado en el que se encuentran, que solo puede lograrse porque hay un redentor. Para los cristianos es Cristo, que viene del más allá, que desciende de una esfera superior y vuelve a subir a ella porque ha despertado al neumático y le ha mostrado cómo puede volver al mundo de la luz del que salió. Y, por tanto, la redención se logra no liberándose del pecado, no amando al prójimo. De eso habla muy poco, sino la redención se obtiene mediante el conocimiento que tiene el hombre de que Dios, la chispa de la luz, el espíritu está en él, que hay que liberarse del cuerpo para que pueda volver otra vez al mundo de la plenitud, del pleroma. Y por eso hay una tendencia también al dualismo, ¿no? Porque Dios y el espíritu se oponen a la materia. Por tanto, eso es un aspecto que sería, dice Marquis con razón, como la tipología fundamental que, aunque hay muchos matices y muchos cambios, pero en el fondo está detrás de la concepción más auténtica del gnosticismo. Si es así, veamos pues los rasgos un poco más de la gnosis. En primer lugar, lo que yo quisiera subrayar es que la salvación no se adquiere tanto por la redención que ha logrado Jesús en la cruz, liberándonos del pecado porque ha cargado con las consecuencias negativas del pecado y nos ha reconciliado con Dios, sino por el conocimiento, caer en la cuenta de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde hemos de ir. Y así no dejarnos, diríamos, encarcelar por el mundo material en el que ahora nos encontramos. En ese contexto, por tanto, las personas que se salvan son los neumáticos, ¿no? Neuma significa en griego espíritu, es decir, ellos consideran que los seres humanos o son espirituales o son materiales, sárquicos. Algunos consideran además que son psíquicos, que sería algo intermedio entre los que tienen el espíritu y se pueden salvar y los que solo son carne y no se pueden salvar. Por eso en el Evangelio de Tomás, supuesto que es el conocimiento lo que nos ayuda a caer en la cuenta de si somos espirituales y cómo nos podemos salvar, en la primera palabra, o logia, que dice, leemos lo siguiente. Estos son los dichos secretos que Jesús el viviente ha dicho y ha escrito Dídimo Judas Tomás. Dídimo significa gemelo. Se supone que Tomás es el hermano gemelo de Jesús y por eso está en sintonía con él y puede explicar mejor lo que piensa Jesús y por eso ese evangelio recoge su pensamiento. Y continúa el texto. Y ha dicho, el que encuentre la interpretación de estos dichos no gustará la muerte. Tanto es la interpretación lo que nos va a salvar, no el reconocernos pecadores y dejarnos salvar porque Jesús ha dado su vida generosamente por nosotros. Y esto es así, como he dicho antes, porque tiene una concepción negativa de la creación, del mundo y de la materia corporal. Esos son platónicos. Y por eso, como piensan que el hecho de que el espíritu haya quedado encerrado, recuerden que Platón decía que el cuerpo es la tumba del espíritu, jugando con las palabras griegas soma y sema. El cuerpo es la tumba del espíritu. Por eso, como quiere volver a la unidad primordial que existía antes de que cayera el espíritu en el mundo y quedara atrapado por el cuerpo humano, y así superar las diferencias que hay ahora, leemos en la palabra 22, y podemos dudar si quieren también al 114, pero les leo la palabra 22 que dice, Jesús vio a unos pequeños que mamaban. Dijo a sus discípulos, estos pequeños que maman son semejantes a los que entran en el reino. Los entiendo. Le dijeron, entonces, haciéndonos pequeños entraremos en el reino. Jesús les dijo, cuando hagáis de los dos uno, y hagáis lo de dentro como lo de fuera como lo de dentro.
y lo de arriba como lo de debajo, de modo que hagáis lo masculino y lo femenino en uno solo, a fin de que lo masculino no sea masculino y lo femenino sea femenino, cuando hagáis ojos en lugar de un ojo, y una mano en lugar de una mano, y un pie en lugar de un pie, una imagen en lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino. Tanto como ven, lo que se trata es superar el dualismo, lo de fuera y lo de dentro. Entonces, se hace eso, evidentemente, entonces es posible lograr la salvación. Por tanto, insisto en este punto, dan valor al conocimiento innovador, creador, no a la tradición, ¿no? Fíjense que Pagels, que es una pensadora norteamericana cuyo libro traducido al castellano les he puesto en la biografía, para subrayar que los gnósticos dan valor al conocimiento creador, innovador, no a la tradición, dice que lo que ellos valoran es, y cito ahora a ella, quien quiera que entre en contacto directo y personal con el que vive. Este es el auténtico gnóstico que se puede salvar. Y añade, arguyeron, ella habla de los valentinianos, que era un grupo gnóstico, que solo la experiencia propia ofrece el criterio último de la verdad, teniendo prioridad ante todo testimonio de segunda mano y toda la tradición, incluso la tradición gnóstica. Celebraron todas las formas de invención creativa como prueba de que una persona ha pasado a estar espiritualmente viva. Según esta teoría, la estructura de la autoridad jamás puede quedar fijada a un marco institucional. Debe seguir siendo espontánea, carismática y abierta. Por tanto, como ven, se subraya no la tradición, como hacían por ejemplo las pastorales, sino la creatividad, porque se consideraban que ellos habían descubierto algo novedoso, creativo, que las personas que lo comprendieran serían las que iban a salvarse. Y por eso, Guerra, en un artículo del Gnosticismo Antiguo y Moderno, que apareció en mi DF, que les pongo abajo, dice lo siguiente: la gnosis consiste en una introspección psicológico-religiosa del hombre en su propia interioridad, generalmente mediante la respuesta a la triple pregunta de dónde he venido, dónde estoy, a dónde voy. También quién era, espiritual, quién soy, he caído en la carne, quién seré, me liberaré de la carne. Por eso, en el gnosticismo antiguo, la revelación es un mensaje de lo alto capaz de despertar al pneumático, al espiritual, es decir, al gnóstico, haciéndole caer en la cuenta de que su espíritu es superior a la materia, que no proviene del mundo inferior o material, sino del pleromático o divino, y que a él debe retornar. La revelación gnóstica consiste en experimentar la dignidad, no de la persona humana, sino de uno de sus componentes, el espíritu, así como la excelsitud de su origen y de su destino pleromático, regresar al pleroma, la plenitud de Dios. Por ello, no dan importancia al contenido objetivo de la revelación divina. Por eso la gnosis es un conocimiento salvador. En cuanto ese conocimiento es capaz de hacer consciente al espíritu humano de su destino trascendente, de liberarlo de su situación presente en el cuerpo y en el mundo, así como de colocarlo en su situación definitiva tras la muerte. Por tanto, como ven, este punto es fundamental para comprender por qué ponen tanto acento en lo que es, diríamos, el conocimiento y lo espiritual, los gnósticos. Y si seguimos intentando comprender mejor los acentos tan distintos como ven de los textos, por ejemplo, de los evangelios sinópticos, también es bueno caer en la cuenta de cómo explican el hecho de que exista el mundo. ¿Por qué hay mundo? Porque hay algo y no nada. Pues ellos dicen, con distintos matices, porque claro, cada escuela tiene sus matices, pero fundamentalmente vienen a decir eso, que un día
Dios, el trascendente, totalmente desconocido, por una decisión absolutamente libre, decide comunicarse por gracia. Y entonces comienza la emisión descendente de los eones, periodo de tiempo en griego, que son una designación genérica de las entidades o personificaciones del ámbito superior o pleromático. Pleroma, recuerden, en griego significa plenitud, que son unas personificaciones que van emanando de Dios. Dice, cada eón procede de la divinidad, del Dios desconocido, por emanación y emparejamiento, masculino o femenino. Pares serían, por ejemplo, Dios gracia, abismo silencio, entendimiento verdad, palabra vida, hombre iglesia, que en griego son masculino y femenino, etc. Hasta completar la ogdóada, es decir, los 4 pares de eones según unos sistemas o los 12 según otros sistemas. Y esta comunicación de Dios puede seguir multiplicándose. En este proceso, el elemento femenino de la pareja, sobre todo la madre, tiene mucha importancia. En algunos sistemas, junto al Padre Innombrable, en el proceso de generación de los eones está el principio femenino, la madre, denominado también en algunos barbelo, y que puede ser identificado con el Espíritu Santo, que en las lenguas semíticas es femenino, en griego es neutro. Por tanto, en esa concepción que tienen los gnósticos, el mundo material no es obra de Dios, sino de este Dios secundario, el demiurgo, y de la sabiduría, que es el último de los eones que estaban en el pleroma, y que es denominado, según los sistemas, Arconte y Aldabaoth, Saclas, Samael, Yahvé. Y es a menudo identificado con el Dios del Antiguo Testamento, por tanto, contrapuesto al Dios bueno, supremo, que es el Dios del Nuevo Testamento. Lo significa que ese Dios evidentemente es malo y no es el Dios bueno, el Padre de Jesús, el que nos ha creado, sino este eón secundario. Por eso, en el Evangelio de Judas, es importante caer en la cuenta que el cuerpo del ser humano es visto negativamente. El Evangelio de Judas está escrito en la segunda mitad del siglo II y, como saben, se encontró no hace muchos años, ¿no? Y para él la salvación no se obtiene por la muerte de Cristo en la cruz, sino que viene por la liberación del cuerpo, que es la prisión del espíritu, de esa luz divina encerrada en el ser humano. Y esto solo lo logra el que lo sabe, el que conoce, que en el Evangelio es Judas. Esto es el más grande de los apóstoles. Por eso Jesús, en este Evangelio, le pide a Judas que le ayude a liberarse del cuerpo, entregándolo a sus enemigos, pues no es bueno que Jesús esté inmerso en un cuerpo material. ¿Lo ven? Una visión muy distinta de la que tenemos nosotros. Para ellos, no puede haber una auténtica encarnación por parte de Jesús. Algunos incluso llegan a afirmar que su cuerpo es solo aparente. Los docetas, en griego dokeo, de donde viene la palabra doceta, significa parecer. Algunos incluso llegan a pensar que en el momento de la cruz, Cristo, que estaba encerrado en el cuerpo creado, pues se escapa, sale de ese cuerpo y cuando ve cómo lo torturan, se ríe porque dice, se piensa que me están torturando a mí, pero no, están torturando mi cuerpo, que no es mío. Como se ve, es una concepción de este tipo, no hay solidaridad auténtica de la víctima Jesús con las víctimas de este mundo. Por tanto, tienen un concepto de la cruz muy distinta de la que encontramos en los evangelios sinópticos, ¿no? Y veamos ahora algunas pinceladas, un poco para que vean cómo suenan esos textos y cuando la próxima vez intentemos decir cómo debería ser una iglesia que sea fiel a Jesús, pues podamos tener en cuenta también cómo nos hemos de situar ante los gnósticos del siglo XXI, que también tienen una concepción muy concreta del cristianismo. Para eso voy a empezar con el evangelio más significativo,
o más interesante quizás, porque quizás es el que tiene tradiciones más antiguas, algunas muy semejantes a las de los sinópticos, pero otras en cambio más bien gnósticas, que es el Evangelio de Tomás, ¿no? Es un evangelio que fue encontrado en Nag Hammadi en una traducción cóptica del siglo IV. Es posible que el original fuera griego, ¿no? Ha habido unos papiros encontrados en Oxirrinco que son del siglo II y que contienen alguna de las palabras de este evangelio. Por eso los especialistas dudan si fue escrito en griego o quizás en siríaco y piensan, yo creo que con razón, la mayoría, que fue escrito entre los años 120 y 140, aunque algunos creen que es anterior. Desde luego, algunas palabras, algunos logia, son gnósticos. ¿En qué se distingue de los evangelios canónicos, sobre todo de Marcos, por ejemplo? Porque no sitúa las tradiciones sobre Jesús en el marco de su vida que le llevó a la cruz y a la resurrección, sino que se limita, como la fuente Q, que no hemos encontrado, a recoger 114 palabras sueltas de Jesús. Tomás, que es el que lo recoge, según ese texto, si puede significar eso, mellizo, porque es el hermano mellizo de Jesús. Recuerden que yo siempre les he dicho que un texto fuera de contexto no es más que un pretexto. Como verán, lo veremos a propósito de la parábola de la oveja perdida, el hecho de no situar las palabras de Jesús en la vida que le llevó a la muerte y a la resurrección posibilita que tú modifiques una palabra y puedas dudar si la dijo o no la dijo Jesús. Porque aunque pueda ser contradictorio con el talante que conocemos de Jesús a través de los evangelios canónicos, como no hay ese marco, las palabras evidentemente se pueden modificar. ¿Qué es lo que propugna este evangelio? Una búsqueda continua del conocimiento de la salvación hasta dominar sobre el universo, como dice la palabra segunda, y así lograr el descanso. Descanso es lo que busca el gnóstico. Y en la palabra 3 se dice, Jesús dijo, si quienes os guían, ese texto se ha encontrado, curiosamente, en ese papiro del siglo II, en vez de decir quienes os guían, dice quienes os extravían. Por tanto, ya se ve que está criticando a los líderes de las grandes iglesias cristianas. Pues bien, dice, si quienes os guían os dicen, miren, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo les precederán. Si les dicen está en el mar, entonces los peces les precederán. Pero el reino está dentro. Y lo dice Lucas, pero bueno, el reino está dentro y fuera de ustedes. Cuando se conozcan a ustedes mismos, entonces serán conocidos y sabrán que son hijos del Padre viviente. Por eso, si no se conocen a ustedes mismos, entonces viven en pobreza y son la pobreza. Y la palabra 113 dice, sus discípulos le dijeron, ¿cuándo vendrá el reino? Jesús dijo, no vendrá cuando lo esperen. No dirán, miren aquí o miren allá, sino que el reino del Padre está extendido sobre la tierra y las gentes no lo ven. Es una realidad espiritual. Existe en este punto. Y la palabra 49 dice, dichosos los solitarios y elegidos, pues encontrarán el reino. Y la 75 dice, muchos están junto a la puerta, pero los solitarios son los que entrarán en la cámara nupcial. No es muy claro lo que es la cámara nupcial, pero es una cosa que aparece a menudo en algunos textos gnósticos. Por tanto, tienen conciencia de ser pocos. El Logion 23 dice, les elegiré a uno de entre 1000 y a dos de entre 10.000 y permanecerán como uno solo. Y Jesús decía que los que salvan son pocos. Y algunos textos más para que se vayan familiarizando con esos textos, los tienen en la pantalla. Si les preguntan de dónde vienen,
Se está refiriendo en el momento en que mueres, vas pasando por los distintos eones para poder llegar al cielo y esos te controlan haciendo preguntas. Pues bien, si les preguntan de dónde vienen, díganles, hemos salido de la luz, de donde la luz ha procedido de sí misma, se ha mantenido y se ha revelado en sus imágenes. Si les preguntan quiénes son, digan, somos sus hijos y somos los elegidos del Padre viviente. Si les preguntan, ¿cuál es el signo de su Padre en ustedes? Díganle, es un movimiento y un reposo, la palabra 50. Y luego, fíjense la diferencia con los sinópticos, porque es una palabra suelta, ¿cómo cuenta la parábola de la oveja perdida? Jesús dijo, el reino es semejante a un hombre pastor que tenía 100 ovejas. Aquí se parece a Lucas y a Mateo. Una de ellas se perdió y añade, eso es típico, era la mayor. Él dejó las 99 y fue en búsqueda de la una hasta que la encontró. Habiéndola encontrado, dijo a la oveja, te quiero más que a las 99. Eso no es sinóptico. El Jesús de los sinópticos quiere porque es pobre, porque lo necesita. El amor es gratuito. Aquí, porque es el Messi, ¿no? A ese por eso le quiere más y por eso deja a las otras. No porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y para que vean cómo quieren defender a la mujer, dice Simón Pedro, les dijo, que María salga de entre nosotros porque las mujeres no son dignas de la vida. Jesús dijo, miren, yo la impulsaré para hacerla varón, a fin de que llegue a ser también un espíritu viviente semejante a ustedes los varones, porque cualquier mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Pero lo curioso es que la mujer se hace varón, no el varón mujer. Y un último texto, Jesús dijo, yo he estado en medio del mundo y me ha aparecido a ellos en forma humana. Los he encontrado a todos ebrios, que no son conscientes de que son espirituales, y a ninguno de ellos sediento de liberarse del cuerpo. Mi alma ha sufrido por los hijos de los hombres porque están ciegos de corazón. ¿No ven que han venido al mundo vacíos y buscan salir del mundo vacíos? Pero ahora están ebrios. Cuando vomiten su vino, la ignorancia, entonces se arrepentirán. Y solo un texto del Evangelio de María Magdalena, que su original probablemente es de la segunda mitad del siglo II. Solo voy a fijarme en el hecho de que quiere devaluar la autoridad de Pedro a favor de María Magdalena, que en este Evangelio, como si en el Evangelio de Juan el discípulo amado es el preferido, aquí la discípula preferida es María Magdalena. Y dice así en 17-18. Después de decir esto, María permaneció en silencio, dado que el Salvador había hablado con ella hasta aquí. Entonces Andrés habló y dijo a los hermanos, decid lo que os parece acerca de lo que ha dicho. Yo, por mi parte, no creo que el Salvador haya dicho estas cosas. Estas doctrinas son bien extrañas. Pedro respondió hablando de los mismos temas y les interrogó acerca del Salvador. ¿Ha hablado con una mujer sin que lo sepamos? Y no manifiestamente, de modo que todos debamos volvernos y escucharla. ¿Es que la ha preferido a nosotros? Entonces María se echó a llorar y dijo a Pedro, Pedro, hermano mío, ¿qué piensas? ¿Supones acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma o que miento respecto al Salvador? Entonces Leví habló a Pedro, Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por esto la amó más que a nosotros. Por tanto, como ven, este punto es importante. Y un último aspecto, no es un evangelio, sino una colección de himnos, las Odas de Salomón, es la colección de himnos cristianos más antigua en lengua siríaca, es de comienzo del siglo seguro. Lo interesante es que parece defender las doctrinas que la primera carta de San Juan critica, y por eso es interesante para ayudar a comprender mejor la diferencia de los escritos canónicos y los
En este caso no es gnóstico, pero sí gnosticante. Se acerca, prepara la gnosis. Fíjense que las odas de Salomón son un eslabón entre la doctrina judía sobre la sabiduría y lo que luego fue el pensamiento gnóstico. Fíjense lo que dice la Oda 33. La gracia se ha apresurado de nuevo y ha rechazado la corrupción y ha descendido para aniquilarla. Hizo perecer la perdición ante sí y destruyó sus fundamentos. Se levantó sobre una cima elevada y lanzó su voz desde un extremo al otro de la tierra. Atrajo hacia sí a todos los que le obedecieron y no apareció como mala. Sin embargo, una virgen perfecta se puso en pie y proclamaba, gritaba y decía: «Oh hombres, convertíos, y vosotros, sus hijos, venid, dejad los caminos de esta corrupción y acercaos a mí. Entraré en vosotros, os sacaré de la destrucción y os haré sabios en los caminos de la verdad. No seréis destruidos ni tampoco pereceréis. Escuchadme y seréis salvados. Yo os proclamo la gracia de Dios y por mí os salvaréis y seréis bienaventurados. Yo soy vuestro juez. Los que se revistan de mí no sufrirán injuria, sino que obtendrán en el nuevo mundo lo imperecedero. Mis elegidos caminarán conmigo. Mis caminos les hago conocer a los que me buscan y les haré confiar en mi nombre. Aleluya. Por tanto, en las odas de Salomón, curiosamente, se habla de dos hijos, lo que él llama el hijo propio y el hijo adoptivo, los cuales en el fondo, y eso es lo que le distingue de los textos canónicos, son uno solo. Por ejemplo, en la Oda 3, versículo 7, dice el cantor: «Estoy unido a él, a Jesús, porque el amante ha encontrado al amado. Y puesto que al hijo amo, me convertiré en hijo». Por tanto, él ve, como veremos por el resto de las odas, que hay como una consubstancialidad fundamental entre el Salvador y los salvados. Por eso en la Oda 10 dice: «Voy a revestirme y sus miembros junto a él están. En ellos me apoyo y él me quiere». Ya Jesús. Yo no hubiera sabido amar al Señor si él no me hubiera amado. Las cartas de Juan, recuerden. ¿Quién puede comprender el amor a no ser el que es amado? Yo quiero al amado y mi alma lo ama. Y donde está su descanso, también estoy yo. No seré un extraño, porque no hay envidia en el Señor Altísimo y misericordioso. Estoy unido a él porque el amante ha encontrado la mano y puesto que al hijo amo, me convertiré en hijo. Pues el que se une al que no muere, también él será inmortal. Y el que se complace en la vida, viviente será. Este es el Espíritu del Señor, sin engaño, que instruye a los hombres para que conozcan sus caminos. Sed sabios, tened conocimiento y velad. Del amor al prójimo, las odas no hablan. O en la Oda 17 dice: «He sido coronado por mi Dios y mi corona es vida. He sido justificado por mi Señor, mi salvación es incorruptible». Por tanto, se trata de un hombre salvado. «El que me conocía y me exaltó es el Altísimo en toda su perfección. Me honró con su benignidad y elevó mi conocimiento a la altura de la verdad. De allí me dio el camino de sus pasos y abrí las puertas que estaban cerradas. Rompí los cerrojos de hierro, pues mi hierro se puso al rojo y se licuó ante mí. Nada me parecía cerrado». Y ahora fíjense lo que dice. Parece que ahora se ha convertido en el Salvador. «Porque yo era la puerta de todo. Marché hacia todos mis prisioneros para liberarlos, para no dejar a nadie cautivo o que hiciese cautivo. Di mi conocimiento generosamente y mi plegaria con mi amor. Sembraré en los corazones mis frutos y los transformé en mí. Recibieron mi bendición y vivieron. Se reunieron en mí y fueron salvados, porque eran miembros para mí y yo su cabeza. Gloria a ti, oh cabeza nuestra, Señor Mesías. Aleluya». Toda parece implicar que efectivamente se ha identificado el Salvador con el salvado. Y, por tanto, tiene una concepción más bien doceta de la encarnación. La muerte del Mesías, según la Oda 28-17, parece que es solo aparente, porque dice:
No perecí porque no era su hermano, y mi nacimiento no fue como el de ellos. Buscaron mi muerte, pero no lo consiguieron, porque yo era más viejo que su memoria e inútilmente me amenazaron. 42. Y la encarnación parece que es interpretada de un modo aparente, doceta, en la Oda 746, porque dice, se hizo como yo para que lo recibiese. Por el aspecto, se hizo semejante a mí para que pudiera revestirme de él. No me conmoví cuando lo vi, porque él tuvo misericordia de mí. Se hizo de mi naturaleza para que lo comprendiera y de mi figura para que no me apartase de él. Pero la manera como él lo explica en las Odas parece que solo para que yo viéndole parece que tiene un cuerpo y lo puedo imitar, pero no lo tiene realmente. Y en la Oda 19, para que vean un poco cómo suenan, dice lo siguiente: una copa de leche me fue ofrecida y la bebí con la dulzura de la suavidad del Señor. El Hijo es la copa, el que fue ordeñado es el Padre, y el que se ordeñó es el Espíritu Santo, porque sus pechos estaban llenos y no era conveniente que se derramara su leche en vano. Abrió su seno el Espíritu Santo y mezcló la leche de ambos pechos del Padre. Dio la mezcla al mundo sin caer ellos en la cuenta, pero aquellos que la recibieron en su plenitud son los que están a la diestra, es decir, salvados. Y añade, docéticamente, tomó el vientre de la Virgen, concibió y dio a luz, y fue madre de la Virgen por su inmensa misericordia. Concibió y dio a luz un hijo, pero sin sentir dolor, para que nada fuese inútil. No necesitó una comadrona, porque él concedió a ella su ayuda. Como un hombre, ella dio a luz voluntariamente, parió con ejemplaridad y lo adquirió con gran poder. Amó con redención, guardó con suavidad y mostró su gran grandeza. Aleluya. Por tanto, la salvación no consiste en quedar libre del pecado, que no es mencionado nunca en las Odas, sino en liberarse de la ignorancia. Eso lo dice continuamente. Y también llama la atención que unas Odas que recuerdan los Salmos, al fin y al cabo, para nada hacen ninguna alusión a la historia ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, porque lo que interesa es el autoconocimiento, la unión mística con el amado. Y por eso, pues eso se da también en Juan, hay un primado de la escatología de presente, ¿no? Y es importante que, por tanto, veamos que ya al comienzo hubo un cristianismo muy distinto del cristianismo que encontramos en el Nuevo Testamento, porque también hay variaciones en el Nuevo Testamento, pero espero que después de lo que les he dicho habrán caído en la cuenta de lo distinto que son estos escritos, y eso quizás nos puede ayudar a pensar un poco cómo es la gnosis, ¿no? En la Oda 15, versículos 8 a 10, dice: revestí la incorruptibilidad gracias a su nombre y arrojé la corrupción por su gracia. La muerte fue destruida ante mi rostro y el Sheol, el infierno, ha sido aniquilado por mi palabra. Una vida inmortal ha ascendido en la tierra del Señor, ha sido dada a conocer a sus fieles y ha sido otorgada sin merma a los que confían en él. Aleluya. Por tanto, y ahora sí que termino para dar pie un poco al diálogo, yo me pregunto también cuáles serían las diferencias con los textos canónicos que encontramos, ¿no? Y que hemos visto hasta ahora. Fíjense que a mí me parece, yo pongo aquí algunas, ustedes piensen y el próximo día, y ahora también si quieren, lo podemos debatir. Me parece que en los canónicos hay, sobre todo los evangelios, hay algo, y es el papel único de Jesús, el Hijo. Si somos hijos, sí, pero por la unión con el Hijo, no por el mero conocimiento. De manera que por el conocimiento ya nos identificamos con Él y nos podemos convertir en salvadores de los demás. No, es la muerte real, física, de Cristo en la cruz, lo que posibilita como revelación del amor de Dios, nadie ama más que el que da la vida por sus amigos, que ha expiado, es decir, ha cargado con las consecuencias negativas del pecado, que es odio, lo ha destruido con su amor y así ha posibilitado
por pura gracia que nosotros podamos ser salvados. Si nos dejamos regalar la salvación, no si queremos ejercitar nuestro conocimiento, que sería algo elitista. Por tanto, es muy importante en los canónicos, evangelios, la vida y el seguimiento de Jesús, que lleva la cruz y la resurrección. Todos los evangelios están enmarcados en esa vida que lleva la cruz, ¿no? Y es fundamental también el valor del amor al prójimo, es el valor máximo. En eso consiste toda la ley y los profetas. El amor al hermano, dirá Juan, que tiene una comunidad perseguida y donde amar al hermano es conflictivo. Y también en los sinópticos, en Juan menos, pero también está implícito, y en Pablo también está implícito la importancia del reino y del reinado de Dios y por tanto de la opción por los pobres. No aparece nunca en los sinópticos, en los gnósticos. Más bien, conocimiento, es lo que interesa, ¿no? Y por eso es importante la tradición, sobre todo la bíblica del Antiguo Testamento. Ya Marción en el siglo II dijo que el Antiguo Testamento era del demonio y lo quiso excluir de la fe cristiana y chocó con las primeras grandes iglesias, que luego fueron grandes iglesias cristianas, ¿no? Y el valor de la comunidad, de la iglesia, del pueblo de Dios, no del conocimiento personal, son muy individualistas, ¿no? Y los pequeños no son los gnósticos que conocen, ¿no? Los pequeños aquí son los pequeños reales, los marginados, los pobres. Y estos son los privilegiados que pueden conocer a Dios, no los que tienen la capacidad filosófica, como en los textos gnósticos, de poder comprender cómo se ha originado el mundo, quién soy yo, de dónde vengo y cómo es el Dios, aunque no podemos conocer, cómo podemos lograr volver a Él por el conocimiento, liberándonos del error y de la materia. Cambio, el amor al prójimo, el amor al hermano, la opción por los pobres, la lucha por la justicia, es un elemento que es característico de los evangelios que nosotros queremos. Por tanto, ¿de qué nos tiene que liberar Jesús? ¿Solo de nuestra ignorancia? ¿O nos tiene que liberar del egoísmo que no nos deja amar a los demás y a todo el mundo? Un gnóstico, pienso yo, diría, por su conocimiento conoceréis quién de verdad es gnóstico. Jesús, en cambio, decía, recuerden Mateo 7:12, por sus frutos los conocerán. Y Juan decía, si no amamos al hermano a quien vemos, no podemos amar a Dios a quien no vemos. De eso no hay nada. He tenido interés en detenerme aquí de un modo más amplio para que vean hasta qué punto es importante conocer otro tipo de cristianismo que se sigue dando hoy en el siglo XXI y buscar criterios para ver cómo discernimos de verdad qué es lo que nos interesa y qué es lo que nos permite de alguna manera, diríamos, salir de este círculo vicioso en el que el pecado nos ha encerrado, evitando así que pueda ocurrir lo que nos ha ocurrido tan a menudo. ¿Queda claro? No oigo respuestas. Sí, sí, queda claro. Muy bien. Entonces, como siempre, ahora voy a dar paso a la posibilidad de que puedan preguntar o comentar o cuestionar a fin de que ya así podamos preparar lo que será la última sesión. Sí. ¿Quién se anima a decir algo? Hola, buenas tardes. Yo he llegado justo a los postres a la última sesión, pero no he podido estar presencialmente, pero sí que he seguido con mucho interés todo el curso durante los 2 años en todos los vídeos que están disponibles en Internet, porque
sí que me he estado formando durante estos años y sí que veo que en el tema del Nuevo Testamento pues ha faltado un poquito de profundizar en lo que es el Nuevo Testamento, sobre todo las cartas de San Pablo. Entonces, o sea, tomar el tema de las iglesias paulinas lo veo como un leitmotiv para profundizar un poquito en todos estos escritos. Sí, me resultaría interesante de toda la bibliografía que está expuesta en las diferentes sesiones, a lo mejor uno o dos libros para resumir, sobre todo, pues las cartas paulinas, las cartas católicas, etcétera, del Nuevo Testamento, para poder leer un poco más sobre todo esto y un poquito completar la formación, si es posible, para el próximo día, que si yo no puedo estar presencialmente, después siempre lo miro. Muchas gracias. Pues nada, bueno, lo que intentaré será eso, os puedo poner por lo menos un libro de Oriol Tuñi y mío sobre los escritos juánicos de las cartas católicas y un libro sobre Pablo, que habla del Pablo auténtico. Yo creo que más interesante es conocer, como les dije, las 7 cartas auténticas de Pablo, porque Pablo es el gran teólogo del Nuevo Testamento. Les recordé un día que es supuesto que, como aparece el Evangelio de Marcos, la teología que tienen, ¿no? Las tradiciones que las habrá recibido de los testigos presenciales de Jesús, pero sí la teología con la que él enmarca todas las tradiciones y les da, por tanto, un contenido unitario, es una teología paulina, como explica la tesis doctoral de Marc Pérez. Y si es así, entonces, como les dije, me parece que fue el día anterior, prácticamente todo el Nuevo Testamento está marcado por la teología de Pablo. No porque Pablo haya creado el cristianismo, Pablo quiere ser jesuano, Pablo auténtico, ¿no? Pero sí que es un gran teólogo y un gran pensador, y pienso yo que ahora, en el siglo XXI, con lo que ha cambiado la cultura y con todo lo que nos permite conocer, incluida la inteligencia artificial, es fundamental que repensemos muy a fondo cómo encarnar nuestra fe cristiana en nuestras vidas y en nuestras comunidades eclesiales. Pues pondré por lo menos esos 2 libros. Si vas a una biblioteca, seguro que los podrás encontrar o pedirlos, ¿no? Porque pongo solo bibliografía castellana porque me parece más fácil. Y recuerden que les he dicho muchas veces que tanto los artículos de selecciones de teología como los artículos de la revista latinoamericana de teología se pueden consultar gratuitamente online. Y por tanto, cuando cito cosas de ese tipo es para que lo puedan ampliar fácilmente simplemente entrando en Internet, yendo a la web de selecciones de teología o a la web de la revista latinoamericana de teología. Pues, muchas gracias. Bueno, Por aunque nada. fuera en francés o inglés o catalán, tampoco hay problema. Muchas gracias. Pues nada, pasa que hay tanta cosa que hago un mínimo por lo menos para que uno se pueda introducir y ampliar lo que yo les digo, ¿no? ¿Alguna observación más? ¿Qué les ha parecido el hecho de que me haya detenido en los textos gnósticos? A mí me parecía que era importante conocerlo porque forma parte del cristianismo primitivo, fue una opción. Y yo pienso que hoy la Iglesia se encuentra otra vez ante esa opción, porque hay un tipo de cristianismo que en el fondo vuelve a recuperar todo eso y pienso yo, en cambio, margina un elemento que a mí me parece fundamental y que sí supo descubrir muy bien Medellín y Puebla y la teología de la liberación, que es el reino de Dios, la opción por los pobres, que fue el proyecto de Jesús. El proyecto de Jesús no era desde luego un proyecto meramente intelectual, aunque también lo era un proyecto de vida. Por tanto, para Jesús la ortopraxia era muy importante, no solo la ortodoxia. En cambio,
en los textos gnósticos, me parece a mí, el peligro puede ser que sea más un pensamiento adecuado a lo que interesa y no tanto un pensamiento, diríamos, un compromiso humano solidario en transformar ese mundo injusto en el que las mayorías empobrecidas tanto sufren. Pero les parece bien que les haya hablado de la noche y dicen, madre mía, qué rollo. Sí. Ha estado muy interesante. Tengo una pregunta. Sí. No, pregunta. Álvaro. ¿Salen de la judía, pagano, mezclado y en qué parte? Y la segunda, cuando habla del tema del espíritu, la primera no te he entendido. ¿Cuál es? La primera es, ¿de qué tipo de grupos surge el gnosticismo? Sí. Y son de judío, de pagano, de este sitio, del otro. Te contesto esta, porque si no, luego me olvido. Te contesto esto y luego me haces la segunda. Se discute mucho. Hay quien cree que nace de la sabiduría judía. Los de Salomón serían un ejemplo, ¿no? Que la sabiduría judía fue evolucionando y facilitó el nacimiento del gnosticismo. Fíjate que el último de los eones es precisamente la sabiduría, ¿no? Otros, en cambio, piensan que no, que nació en el mundo indio o oriental y pagano, en todo caso, y que eso influyó en esos pensadores cristianos y les ayudó a formular lo que ellos de alguna manera intuían. Y hay algunos que creen incluso que es una cosa que nació del cristianismo. Tanto como ves, no te puedo responder claramente porque si los especialistas no se ponen de acuerdo, significa que hoy por hoy la cuestión está aún abierta. Segunda pregunta. Y la segunda pregunta. Sí. No te oigo. Ha quedado con... dime. Segunda pregunta. Que cuando hablaba de la sabiduría, de la relación con el espíritu y toda esta parte, ¿no? Me resonaba mucho a los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. ¿Qué tiene de común y de diferente el ejercicio con el gnosticismo? Bueno, de común, evidentemente, porque es una introspección, es un conocerse a sí mismo a la luz de la experiencia profunda de Dios, que es fundamental. Pero en los ejercicios de San Ignacio, a mi humilde parecer, cuando uno los hace, hay 2 semanas que son fundamentales, que para mí en mi noviciado fueron decisivas, que es la segunda y la tercera. La segunda semana es la que presenta sobre todo la vida de Jesús y la tercera la pasión y muerte de Jesús. Entonces, yo pienso que eso quizás te lo podía responder mejor Javier Meloni, que le gusta mucho este aspecto más gnóstico de los ejercicios y lo podría decir mucho mejor que yo, ¿no? Quizás matizaríamos distinto el lío, eso es otra cuestión. Pero yo lo que insistiría es que en Ignacio, evidentemente, no es un gnóstico, él no era un filósofo. La introspección, el profundizar, el conocimiento profundo, ¿no? Y acabo la petición de la segunda semana es que conozca para que más lo ame y lo siga. Y la primera semana nos quiere llevar a un conocimiento de la realidad que somos, ¿no? Que somos seres creados y el pecado nos tiene atrapados, pero es el pecado, no la ignorancia. Y eso llevará al final a la contemplación para alcanzar amor, que es evidentemente el amor lo que nos une con Dios. Ahora la pregunta es ¿qué camino lleva efectivamente a poder conocer y amar mejor a Dios? El camino que propone Jesús, tal como lo testimonian sobre todo los evangelios y el resto de la Biblia, o el camino más especulativo, más filosófico, que proponen sobre todo los textos gnósticos. Yo personalmente prefiero el Nuevo Testamento. ¿Contesto a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna observación más?
Bien, mientras pensáis, por si queréis añadir o preguntar algo más, os recordaré las 3 preguntas que me gustaría que entre todas y todos, ojalá seamos más, contestáramos en la última sesión, en la sesión 12 del próximo mes, ¿no? Eran 3 preguntas que, si estáis inscritos en el curso, que ya sabéis que es gratuito, están puestas en el curso, ¿no? La primera pregunta: después de todo lo que hemos visto y desde nuestra reflexión personal, ¿qué iglesia quería Jesús? ¿Qué tipo de comunidad quería Jesús que naciera a través del testimonio de los apóstoles y las compañeras de Jesús después de la Pascua? En segundo lugar, que nos preguntemos qué iglesia tenemos hoy. ¿Cómo son las iglesias cristianas que hoy tenemos? ¿Cómo las caracterizaríamos? ¿Qué nos parece positivo? ¿Qué nos parece cuestionable? Y por último, nos animaríamos a hacer, por decir, un modelo de iglesia. ¿Qué iglesia deberíamos construir entre todas y todos, ¿no? Yo un aspecto que he subrayado, creo que está bien explicado en la sinodalidad. Yo pienso que la sinodalidad, entendida profundamente, no superficialmente, recoge un aspecto fundamental, y es que todas y todos somos iglesia. Que la iglesia no puede ser clerical y patriarcal, eso ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Es una iglesia de hermanas y hermanos, como dice Mateo 23. Pero bueno, eso habría que ver cómo lo veis vosotras y vosotros, y si lo habéis pensado, será más fácil que cuando nos encontremos, las que nos encontremos la próxima vez, podamos poner en común. Una pregunta, Xavier. Sí, dime. ¿Los gnósticos cómo se organizaban? ¿Tenían cura? ¿Tenían obispo? ¿Cómo tenía la mujer? Bueno, ¿Qué rol tenía la mujer? los gnósticos son tan plurales como los cristianos, ¿eh? Por tanto, había muchos modelos, pero lo que no querían era un modelo, diríamos, clerical de obispos. En algunos lo hacían por suertes. Claro, alguien tenía que coordinar, porque si alguien no coordinaba, aquello era un guirigay. Entonces, la manera como lo hacían era por suertes. Echaban a suertes quién era el que tenía que dirigir la comunidad, porque así evitaban esas estructuras patriarcales y jerárquicas contra las que ellas y ellos reaccionaban. Por tanto, no había, claro, yo supongo que donde había un pensador extraordinario por autoridad moral, él sería el que coordinaría, el que está detrás de uno de esos escritos en las reuniones gnósticas. Sí, pero había de muchos tipos de reuniones, ¿no? A veces había en las que sí que había sacramentos como el bautismo y la Eucaristía, otros no consta, y algunos se preguntan si eso que hemos visto de la cámara nupcial era un tipo de celebración sacramental que hacía el gnóstico para unirse plenamente al Señor. Pero desgraciadamente tenemos pocos textos, y algunos de los textos que nos han llegado a través de los padres de la Iglesia, como están hablando de los enemigos, pues no son muy de fiar, ¿no? Como tú no te fiarías de mí, que soy culé, si yo hablara del Real Madrid. Probablemente no sería objetivo, ¿no? Pues los primeros padres de la Iglesia, que pertenecían a un determinado tipo de iglesia, pues cuando nos informan, sobre todo Ireneo, pues no estamos muy tranquilos. Aunque sí es verdad, como os he dicho al comienzo, que, por ejemplo, Clemente de Alejandría, siglo II, y Orígenes, fueron marcados, no fueron gnósticos, pertenecieron a las grandes iglesias cristianas que nos han quedado testimoniadas en el Nuevo Testamento, pero por su manera de pensar tenían sintonía, y algunas de las cosas que dicen muestran en qué puedan tener razón las especulaciones gnósticas y en qué no. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna observación más?
Bueno, pues pienso que podemos dar el encuentro por terminado. Muchas gracias por haber venido hoy y haber compartido este rato. Espero que les haya sido útil y que eso les ayude a tener una visión más completa de lo que fue realmente el cristianismo primitivo. Porque si solo... Muchas gracias a ti. Dime. Muchas gracias a ti por la sesión. Si solo nos quedáramos en el Nuevo Testamento, tendría una visión parcial de la realidad, ¿no? Lo interesante es decir, ¿qué? Pues bien, pues muchas gracias a todas y a todos, que tengáis una buena tarde o una buena noche y, como dirían en El Salvador, hasta el mes que viene, primero Dios. Muchas gracias. Buenas noches. Moltes gràcies, Xavier. De res, que vagi bé, Teri.